empezar a grabar la clase. Ya estamos con la clase grabándose. Buenos días, muchachos, nuevamente. Les comentaba que la próxima semana tenemos quiz. Cada 2 semanas es un quiz. Hoy día no nos corresponde, lo tuvimos la semana pasada. Y por lo tanto, la clase de esta clase más la clase siguiente van dentro de este quiz. Ya los quiz son 6, 7 preguntas que tienen que ver con los contenidos que hemos estado revisando en el último tiempo. Para hoy día vamos a continuar con esto que estábamos revisando desde antes, que es Mendel. Voy a hacer... Dígame. Antes de que empiece la clase, tengo una pregunta existencial. Dígame. Ah, de esa yo soy muy bueno. ¿Qué pasa si me entra un tipo de sangre que no es la mía al cuerpo? ¿Qué me pasa? Depende, ¿cuál es su tipo de sangre? Creo que soy A positivo. ¿Y qué sangre le habrían puesto? Cualquier otra, o sea, obviamente es que sé que hay una sangre que puede donarle a todos los otros tipos, Sí, pero claro, no me usted no. acuerdo cuál era. Pero es una sangre que no es la mía y no me puede donar. ¿Qué pasa? Habría que hacer el estudio. Es que si es que no te pueden donar, lo que pasa es que la sangre que entra a tu cuerpo se coagula. Por lo tanto, los glóbulos rojos de la sangre que tú no puedes recibir, ¿eh? Forman una costra, pero dentro de tus arterias. Y esa, no es una costra, realmente se llama trombo, pero es para que se entienda, forman un tapón. Y ese tapón podría obstruir una arteria que sea sensible. Imagínate que obstruye una arteria que va al cerebro. Deja de entrar sangre al cerebro y te puede generar una lesión muy severa, muy seria. ¿Ya? Vamos a hablar de grupos sanguíneos también porque tienen que ver con genética, tienen que ver con herencia. Ya se llama herencia poligénica y vamos a estudiar también este asunto de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Pero es muy peligroso cuando tú recibes sangre que no es compatible, ya que no podrías recibir. Y eso no tiene que ver con que sea uno de tu grupo. Porque, por ejemplo, si tú eres del grupo AB positivo, puedes recibir cualquier sangre y no te pasa nada. Pero si tú eres del grupo O negativo, puedes recibir solamente sangre del O negativo. Si recibes cualquier otro, estás en problemas. Y como les digo, eso también lo vamos a ver en genética. Bien. Continuando entonces, nosotros habíamos estado hablando previamente de genética. Voy a ir muy rápido acá, porque esto ya lo vimos más de una vez. Y habíamos llegado a la conclusión de que lo importante era considerar esto. Considerar la manera en cómo los genes se van transmitiendo. Y para eso había 3 pasos importantes. 1, considerar que nosotros somos diploides. 2, considerar que cuando nosotros hacemos meiosis para formar gametos, formamos células que son haploides, por lo tanto van a tener solo una copia de los genes que tenemos en nuestra condición de diploidía. Y lo tercero que tenemos que considerar es que cuando se produce la fertilización, se generan probabilidades de distintas combinaciones de los genes que teníamos nosotros, de los alelos que teníamos nosotros. ¿Ya? Eso por lo pronto, tener bien claro eso. Que entonces, considerar diploide, meiosis, lo que se forma, posibles gametos, posibles cigotos, perdón, posibles cigotos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacíamos después en unas tablas. Ahora, esto tuvo relación con lo que hizo Mendel, porque Mendel, ojo, y recuerden siempre eso, Mendel no tenía idea, no conocía los cromosomas, Mendel no conocía que éramos diploides, él lo intuyó. Ya, fue solamente su intuición científica lo que le permitió determinar esto. ¿Ya? Mendel hizo una serie de experimentos. ¿Ya? Dentro de esos experimentos, este es el más clásico, donde se sacaban la parte masculina de una flor para poder fertilizar de manera dirigida a otra flor, y encontró proporciones que dijimos, lo importante es la matemática que hay detrás de Mendel, porque él encontró que habían rasgos que se repetían con proporcionalidades conocidas, y eso le permitió determinar que existían rasgos que eran dominantes y rasgos que eran recesivos. ¿Ya? O sea, si se fijan, acá parte de esta generación ya hace una F1, después esa F1 hace la F2, que es lo que está en este esquemita de acá, voy a mostrarlo acá. Recordemos esto, ya acá, ¿qué es lo que hacía? Tomaba variedades puras, hacía una primera generación, una F1, esa F1 era hija de plantas de variedades puras. Nosotros vemos que todas las plantas tienen las 2 letritas, lo que nosotros ahora le llamamos heterocigoto, ¿verdad? Y que cuando hacía
un cruzamiento de F1 por F1, es decir, un individuo de la F1 de acá con otro individuo de F1 de acá, llegaba a esta F2, y en esa F2, él encontró que habían proporciones que siempre se repetían. 3 dominantes, un recesivo. Ya, eso es lo que él encontró y le dio la explicación diciendo que habían características que eran dominantes, que aparecían siempre que estaban presentes, y otras que eran recesivas, que aparecían solo si es que no estaban los dominantes. Por ejemplo, acá está el dominante, por lo tanto se expresa el color púrpura, está el dominante, se expresa el color púrpura, está, se expresa el púrpura, no está, se expresa el color blanco. Y más o menos hasta aquí íbamos nosotros hablando de Mendel. Sí, habíamos dicho esto, las definiciones importantes, ¿ya? Y de estas definiciones importantes, las que más nos sirven a nosotros son las del lado de acá, las del lado derecho, digamos, ¿ya? Prácticamente todas. Yo diría que las que menos nos van a servir son estas dos de acá, ya las vamos a usar poco, ¿ya? Pero las otras, sí va a ser necesario que tenemos que sí o sí manejarlo. O sea, si nosotros hablamos de genotipo, si hablamos de fenotipo, si hablamos de homocigoto, de heterocigoto, tenemos que saber a qué se está refiriendo. Eso es fundamental. Bien, y aquí está nuevamente la explicación. Tengo una planta heterocigoto, otra planta heterocigoto. Como son heterocigotos, tienen dos alelos diferentes. En este caso, esta planta es púrpura. Tiene el alelo púrpura, pero tiene el alelo blanco también, al igual que la que está al frente. Van a generar su meiosis, por lo tanto, cada gameto toma solamente una copia de cada uno de estos genes, y las posibles fertilizaciones determinarán que habrá una planta blanca y las otras van a ser púrpura, que esa era la explicación. ¿Ya? Y acá ya empezamos a ver una cosa interesante, ¿ah? Y es que ustedes van a notar que van a encontrar proporciones matemáticas conocidas. Por ejemplo, si tú tienes un cruzamiento, voy a sacar la pizarra, no tengo la otra lamentablemente hoy día, pero voy a sacar acá una pizarra normal. Por ejemplo, un cruzamiento entre dos individuos de genotipo desconocido produce un 100% de descendencia de un solo fenotipo. ¿Cómo podrían ser los genotipos de los progenitores? Y ojo que esta pregunta tiene varias opciones. Fíjese lo que nos dice. Tenemos un cruzamiento entre dos individuos que no sabemos sus genotipos. Pero lo que sí sabemos es que cuando estos individuos se cruzan, ¿ya? Y diremos acá, este individuo se cruza con este individuo, y se obtienen todos los individuos iguales, ¿ya? Esa es la idea. Voy a hacer estos se cruzan, esta es la generación parental, y esta sería la F1, ¿ya? O sea, estos dos se cruzaron y tienen todos estos descendientes. Y nos preguntan cuáles son los genotipos posibles de los parentales. ¿Qué posibilidades hay? Entonces acá hay varias posibilidades. Por ejemplo, que sean así. Homocigoto dominante que se cruza con homocigoto dominante. La otra posibilidad es que sean homocigoto recesivo que se cruzan con homocigoto recesivo. Y la tercera posibilidad es que sean homocigoto dominante que se cruzan con homocigoto recesivo. O bien, que sean homocigoto dominante que se cruzan con un heterocigoto. En el fondo, para ese tipo de pregunta, si ustedes analizan, hay cuatro posibilidades. Si se fijan, en cada una de ellas, el 100% de la descendencia va a mostrar un único rasgo. En la 1, en la 3 y en la 4 van a ser de fenotipo dominante, y en la 2 van a ser de fenotipo recesivo. Pero la Pero pregunta no Mister, te dice nada.
¿Sí? Pero no faltaría una de uno recesivo con el heterocigoto. No, no te serviría. Por una razón ¿No? muy simple. Fíjate, si tú tienes esto, que es lo que tú me propones, voy a escribir acá, bueno, acá, un homocigoto recesivo con un heterocigoto, que es esa opción, en ese tipo de cruzamiento, un 50% de los individuos tienen posibilidad de nacer con el rasgo dominante y un 50% con el recesivo. En ese tipo de cruzamiento, si tú haces la tabla, ya, acá estaría más o menos la tabla, estoy haciéndola bien, acá todo, ya, tendríamos lo siguiente, el homocigoto recesivo, el heterocigoto, y ahí tú te das cuenta que en esa tablita, los individuos que están aquí serían de fenotipo dominante, los que están ahí arriba. Y estos de acá serían de fenotipo recesivo. Y el requisito de la pregunta es que el 100% sea de un solo fenotipo. ¿Ya? Ahora, una cosa que hay que tener presente, que todo esto son simplemente probabilidades. Hay 16 probabilidades, mister. ¿De qué? No, 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 no. Son 4 por cada cruzamiento. 4 por cada cruzamiento. ¿Ya? Porque estamos considerando solamente un rasgo. ¿Ya? Ahora, insisto, son solamente probabilidades. Podría pasar, por ejemplo, lo siguiente, que es, obviamente que es bastante improbable, una en 16. Pero supongamos lo siguiente, te dicen que hay una pareja y que han tenido, que los dos son heterocigotos, voy a borrar por si acaso, voy a borrar todos los dibujos, te dicen lo siguiente, tiene una pareja que es así, heterocigoto, para un rasgo cualquiera. En esa circunstancia, hay un 75% de probabilidades de que tenga fenotipo dominante. ¿Ya? Esas serían A, y si quieres ponerlo así para que se entienda, ¿ya? Y hay un 25% de probabilidades de que sea de fenotipo recesivo, ¿ya? O sea, que sea A. En este cruzamiento, ¿ya? Esos son genotipos paternos. Y lo que está abajo descrito es para los descendientes. ¿Ya? Hay un 75% de edad que tenga fenotipo dominante, ahí sí, y un 25% que sea fenotipo recesivo. Eso para un nacimiento, para el primer hijo. Pasa el tiempo, van a tener otro hijo. Se repiten las probabilidades. Luego van a tener otro hijo, al tercer hijo. Se repiten las probabilidades. Y van a tener un cuarto hijo, y se repiten las probabilidades. Y ahí vienen algunas preguntas, pero que son más de la índole matemática, por ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo, es la probabilidad de que bajo esta condición los dos hijos, una pareja tiene dos hijos de distintas edades, cuál es la probabilidad de que los dos hijos sean de fenotipo recesivo? 50. No. Insisto, esto es más del resorte matemático, por si acaso. Por ejemplo, y que esto es por probabilidades que 25%. lamentablemente, no, es menos, es menos. Lamentablemente no ven probabilidad antes, pero esto se hace así para que tengan una idea. La probabilidad de que el primer hijo sea recesivo es de 1 en 4, ¿cierto? Esa es la probabilidad de que el primer hijo sea de fenotipo recesivo, lo que es lo mismo que decir un 25%. La probabilidad de que el segundo hijo también sea recesivo es de 1 en 4. Y en probabilidades se realiza multiplicación. Entonces, para ese ejercicio, la probabilidad de que habiendo dos hijos, los dos sean de genotipo recesivo, es de 1 en 16. O sea, son probabilidades muy bajas, ¿ya? Pero insisto, esto es más del resorte de las matemáticas más que de probabilidades en genética. Pero eso es lo que tienen que saber. Y no es difícil, ¿ah? Porque piensen en lo siguiente.
Veámoslo de una manera más simple. La probabilidad de que una familia, o sea, de que unos padres humanos ya tengan una hija o un hijo es de un medio. Un medio. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros hijos sean, por ejemplo, machos? La probabilidad para el primer hijo es de 1 en 2, 25%, Víctor. exactamente. La probabilidad para el segundo hijo es de 1 en 2, lo que nos da la probabilidad de que para que ambos sean machos es 1 en 4, o muy bien dicho, Gonzalo, 25%. De hecho, si ustedes hacen el cuadrito, las opciones son: primer hijo, macho o hembra. Segundo hijo, macho o hembra. ¿Ya? ¿Cuáles son los caminos posibles en este caso? El primero, hembra-hembra. Segundo, hembra-macho. Tercero, macho-hembra. Cuarto, hembra-hembra. Para cada uno de ellos la probabilidad es de un 25%. ¿Ya? Pero, insisto, esto es más del resorte matemático. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí por ejemplo, tienes un ejemplo de lo que estábamos hablando recién. Tienes un macho homocigoto dominante y una hembra que es homocigota recesiva. Como consecuencia, el 100% son pigmentados, son normales. Se establece un patrón. En este segundo caso, tienes un padre que es heterocigoto, una madre que es heterocigota, y se establece nuevamente el patrón. Las probabilidades de los hijos: 3/4 serían pigmentados, 1/4 sería albino. ¿Ya? Entonces, genética finalmente son probabilidades. Eso lo vamos a ver después. Bueno, lo que decíamos, genética es lanzar monedas, básicamente. Ya. Este concepto. Este es el concepto de cruzamiento de prueba. También lo voy a explicar primero acá. Pasa lo siguiente. Pensemos en la siguiente situación. Se tiene un individuo de fenotipo dominante, pero se desconoce su genotipo. ¿Cómo podríamos averiguarlo? ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es el siguiente, que si nosotros conocemos su fenotipo, y su fenotipo es dominante, hay dos opciones. La opción 1, que el genotipo sea así. Puedo usar la letra E, por si acaso. En ese caso sería de fenotipo dominante. La O opción sea, 2, muy bien, Iñaki, que sea heterocigoto. En cualquiera de los dos casos, el fenotipo es dominante. Pero nos dicen que queremos saber el genotipo. Bueno, acá es bien simple. Se utiliza lo siguiente. Una cosa que se llama el cruzamiento de prueba. ¿Ya? Consiste simplemente en lo siguiente. Escribirlo más al medio. Cruzar un individuo de fenotipo dominante con un individuo homocigoto recesivo y observar la descendencia. Eso se hace. Pero tú no puedes saber lo primero. Tú cruzas un individuo de fenotipo dominante con un individuo homocigoto recesivo y observas la descendencia. ¿Qué va a pasar si yo cruzo a este individuo con un individuo homocigoto recesivo? ¿Cómo va a ser la descendencia en este caso? depende de la cantidad de hijos que tengan, ¿viste? Si tienen 100 hijos, ¿Todos van a ser dominantes o no? exactamente, Cristóbal. Todos serían de fenotipo dominante. Todos. Porque todos tendrían el alelo B mayúscula. En cambio,
¿qué pasaría si yo cruzo a ese individuo, al que está abajo, al heterocigoto, con un individuo homocigoto recesivo? Y nuevamente, 100 hijos. ¿Qué deberías esperar? 50%. Un 50. 75 dominante, 25. No, Un 50%. un 50. Un 50. ¿Por qué? Nuevamente, si tú haces la tabla, te queda acá B mayúscula, B minúscula, y a este otro lado hay solo B minúscula. Por lo tanto, tú esperarías un 50% de fenotipo dominante y un 50% de fenotipo recesivo. ¿Ya? Por si acaso, no hago la otra, porque repito lo de arriba. Entonces da exactamente lo mismo. Si quieren hacerla, tampoco es malo, digamos. ¿Ya? Pero las proporciones no cambian. Sigue siendo un 50 y un 50. ¿Ya? Entonces, así se establece el cruzamiento de prueba. También se le llama retrocruce. Tú sabes la condición de un individuo y te piden reconstruir el camino hacia atrás. A eso se le llama retrocruce. ¿Ya? Y eso es lo que está descrito acá. Mister, ¿y la genética es igual para todos? Para Sí. humanos, plantas, todo. Básicamente sí, para todos los individuos que tienen reproducción sexual. ¿Ya? En bacterias no sirve. En bacterias son clones, pero si es que hay presencia de gametos, los individuos que tienen reproducción sexual, entonces la genética es válida para todos. Y aquí está la idea del cruzamiento de prueba. Nos dice que tenemos el padre aquí arriba, que es pigmentado, pero no sabemos su genotipo. Sabemos que tiene M mayúscula, pero no sabemos si es homocigoto o dominante o si es heterocigoto. Y tenemos a la madre, que como es de fenotipo recesivo, tenemos la seguridad de que es homocigota recesiva. Al momento de cruzarlos, sabemos que va a tener por lo menos el 50% de los individuos con fenotipo dominante, que estarían representados por la M mayúscula, que sabemos que la tiene, porque es de fenotipo dominante. Pero ¿qué pasa con el alelo que no conocemos? Bueno, hay dos opciones, que son las que están descritas ahí abajo. Si ese alelo, el alelo desconocido, fuese dominante, bueno, entonces esperaríamos el 100% de la descendencia de fenotipo dominante. En cambio, si ese alelo es recesivo, esperaríamos un 50% de fenotipo dominante y un 50% de fenotipo recesivo. ¿Eh? Insisto, a eso se le conoce como el retrocruce o cruzamiento de prueba. Tú lo puedes hacer, ahora, aquí entre nosotros, yo no sé para qué en realidad, no, tal vez en agricultura te puede servir en otras cosas, pero es bueno entender. Es bueno entender que uno puede ir reconstruyendo el camino. Y ojo con eso, muchachos, porque muchas veces en los ejercicios no te van a dar los datos de aquí arriba y te van a preguntar por los datos de acá abajo. Muchas veces en los ejercicios te dan los datos de acá abajo y te preguntan cómo eran los padres. Los ejercicios en general, en genética, muchas veces son de reconstrucción, más que de construcción. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Vamos a tener también ejercicios nosotros, vamos a revisar un poco acerca de ese asunto, ya no es que nos vayamos de cero. Hasta aquí, preguntas. Hay que darle una vueltecita, pero no es para nada complicado. Ya, ahora Mister, vamos a... no Dígame. caché, Sí, no caché por qué el MM y el MM de al medio es como, ¿ese? está como a null allele could be M or M. Eso. ¿Por qué es distinto al Sí, primero? porque como este cocodrilo es pigmentado, tú sabes que al ser pigmentado tiene que necesariamente tener la M mayúscula. Tiene que tenerla, porque si no la tuviera sería albino. El problema es que, recuerda que para que sea pigmentado, le basta con que uno de sus componentes sea M mayúscula. Entonces, de ahí es donde viene lo que te dice acá abajo. Tú no puedes saber cuál es el segundo alelo. ¿Ya? Ese alelo desconocido podría ser M mayúscula o M minúscula, porque el resultado sobre este cocodrilo que está arriba sería el mismo. En cualquiera de esos dos casos, si es así o si es así, el cocodrilo va a ser igualmente pigmentado.
Por eso tú no sabes cuál es el segundo alelo, y por eso es que hace el cruzamiento de prueba para descubrirlo. ¿Ya? Y es bueno en esa notación usar esa notación, ¿ah? Una M mayúscula con una rayita, cuando no sepan el segundo alelo. Dígame. Mister, es que no entendí cómo hizo la tabla de posibilidades. ¿Esa? Sí. Lo que pasa es que aquí se están resumiendo dos. Yo siento que es más fácil hacer dos por separado. Mira, voy a borrar los dibujos. ¿Ya? Y vamos a poner acá un individuo de fenotipo dominante. Y sabemos que hay dos opciones. La primera opción es que sea así, y la segunda opción es que sea... me quedo todo al revés. Cualquiera de esos dos individuos va a ser dominante para el alelo A. Esos individuos son de fenotipo dominante para la condición codificada por el alelo A. ¿Ya? Esa es la idea. Por ejemplo, el alelo A determina el color negro del cabello. El alelo A determina el color blanco. Supongamos esa condición. Entonces, Nimo, el primer individuo, ¿de qué color tendría el cabello? Negro, Y el segundo. también negro. Perfecto. Te das cuenta que hay dos genotipos que determinan el mismo color del pelo. Entonces, por eso es que finalmente a eso también es bueno de repente indicarlo como así. Sé el primero, pero no sé el segundo. Acuérdense que son permutativos, o sea, da lo mismo. Si tú pones esto o esto, genéticamente es lo mismo. ¿Ya? No infieren nada, son exactamente lo mismo desde el punto de vista genético. ¿Ya? Ahora, como no lo sabes, tienes dos opciones y ahí es donde viene el retrocruce. Lo que tú haces con esto es cruzarlos. Vamos a cambiar el color del texto. ¿Ya? Lo cruzas con un individuo de fenotipo recesivo. Eso va a hacer. Entonces, para el caso A, que recordemos, tenemos AA cruz AA. En ese caso, al hacer la tabla, va a obtener un determinado resultado. Para el caso B, tienes AA cruz AA. Para el caso 1, es muy simple. Tienes lo siguiente, ¿ya? El individuo que está arriba, el AA, solamente puede generar un tipo de gametos A, y el individuo que está acá solamente puede generar un tipo de gameto. Por lo tanto, el 100% de la descendencia será heterocigota. La pregunta es, ¿de qué color van a tener el cabello estos hijos que están aquí abajo? ¿De qué color va a ser el pelo de ellos? Negro, ¿no? Negro. A mayúscula. Negro. El 100%. ¿Ya? Insisto, para los que puede que se hayan perdido, que estoy haciéndolo más corto para que vean que en realidad esto se puede ahorrar tiempo, ¿ya? Si la quieren hacer completa, ahí estaría, ¿ya? Y faltaría hacer las líneas que faltan, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aunque yo la haga completa, el resultado no cambia en absoluto. Este sería así, este sería así, y este también sería así, ¿ya? El 100%. Cambia el asunto acá. Porque yo tengo acá, lo voy a hacer completo por si acaso, ¿ya? Yo tengo acá las siguientes opciones. Tengo este individuo, vamos a mantener el recesivo arriba. Tengo acá el heterocigoto. Por lo tanto, ese individuo me puede hacer alelos, o sea, gametos con A o con A. Y el de acá puede hacer con A y con A.
Por lo tanto, aquí tendría un individuo heterocigoto, un individuo heterocigoto, un individuo homocigoto recesivo, un individuo homocigoto recesivo. En este segundo cruzamiento, que yo estoy viendo acá en el dibujito, ya tengo el resultado. De este dibujito, el 50% tendría el fenotipo dominante y el 50% tendría el fenotipo recesivo. Por lo tanto, si tú tienes un individuo de fenotipo desconocido, dominante, y haces un cruzamiento con un individuo recesivo, y el 100% de la descendencia es de rasgo dominante, eso quiere decir que tu individuo de fenotipo dominante es homocigoto dominante. Caso B, tienes un individuo de fenotipo conocido, pero genotipo desconocido, haces el cruzamiento con un individuo de fenotipo recesivo, y en la descendencia obtienes un 50% solamente de fenotipo dominante y un 50% de fenotipo recesivo, entonces ese individuo que era de fenotipo dominante es de genotipo heterocigoto. Ese es el sentido que tiene. ¿Ya? Entonces, volviendo acá. Gracias, mister. Como te decía, Nimo, lo que pasa es que aquí, por ahorrar espacio, yo creo, para el libro, lo hicieron acá los dos. En el fondo, hay que entender aquí que te dan dos opciones posibles. La primera opción posible es esa, ¿ya? Y la segunda opción posible está dividida. Es eso más eso. Esa es la segunda opción posible. Por eso queda un poco raro y lo entiendo. Y ahí estoy también de acuerdo. Yo creo que hubiese sido preferible hacer dos tablas. ¿Vale? Bien. Quedan 6 minutitos, pero alcanzamos un poco a introducir este siguiente tema. Nos dice qué pasa si tomamos más de un rasgo. Y... ocultar el panel. No, no era ese el que quiero ocultar. Ocultar las reuniones, ahí sí. Nos dice, ¿qué pasa si tomamos más de un rasgo? Y ojo, que estos son análisis de un experimento. Nos dice. Ahí se lee claramente que no se leerá. Acá sí. Nos dice investigación, ¿verdad? Si es que los alelos de un carácter, ordenados de alguna manera, se separan de manera dependiente o independiente de los alelos de otro carácter. Esa es la pregunta. Y aquí está tomando dos características. Está tomando el I mayúscula, significa color amarillo. El I minúscula significa color verde. No sé si está en la clave, no está, pero yo se las doy. La R mayúscula significa que la semilla va a ser redondeada. Y la R minúscula significa que la semilla va a ser desinflada. Esa es la idea. Fíjese lo que va a ocurrir. Nos dice, bueno, el experimento. Para seguir las características del color de la semilla y de la forma de la semilla a través de la F2, Mendel cruzó plantas de variedad pura con semillas amarillas y redondas con plantas de variedad pura de semillas verdes con semillas arrugadas, produciendo dihíbridos, ¿ya?, en la F1. Luego permitió que se polinizaran a sí mismas y las cultivó, ¿ya? Y hay dos hipótesis para esto. Estamos viendo la primera. En este caso, uno esperaría que los gametos sean de esta naturaleza y uno esperaría que los gametos sean de esta naturaleza. Recuerden que cada gameto lleva solamente una copia de cada alelo. Como aquí las dos copias para el alelo amarillo son la misma, sí o sí va a estar la I mayúscula. Las dos copias para el alelo redondo son la misma, sí o sí va a estar la R mayúscula. Y lo mismo acá. Se va a producir esta generación. Esa generación. Y luego tenemos dos hipótesis. La primera hipótesis, y aquí sería bueno tal vez, déjeme volver atrás. Déjeme
dibujar aquí. Vamos a tapar esto de acá para que no nos distraiga. Ya. La primera hipótesis nos sugiere que los alelos en la segunda generación van juntos. Entonces, desde este punto de vista, como el I mayúscula iba junto con el R mayúscula, entonces se genera ese tipo de gametos. Como el I minúscula iba con el R minúscula en la otra, en la verdecita, ¿ya? Entonces serían juntos también. Y así se mantendrían, fíjense los gametos. Si ustedes se fijan, esos gametos que están ahí son exactamente los mismos que estaban, déjame sacar aquí, son exactamente los mismos que estaban acá. ¿Ya? ¿Qué se obtendría según esto? Esto. 3/4 serían lisa y amarilla, y 1/4 sería verde y rugosa. Esto pasaría si es que los alelos se ordenaran de manera dependiente de cómo venían desde antes. En el fondo, si se considera que el I mayúscula y el R mayúscula fuesen inseparables. Inseparables. Sin embargo, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es lo que está acá. Y la verdad de las cosas es que sí se separan. ¿Ya? Por lo tanto, de lo que está aquí arriba, esa I se puede ir con esa R, ¿ya? Y la tenemos ahí, ahí. O bien, la I mayúscula se puede ir con la R minúscula. Y eso lo tenemos ahí. Bueno, también acá. De hecho, la I minúscula se puede ir con la R mayúscula. Y está aquí. Y también la I minúscula se puede ir con la R mayúscula. Y es lo que está acá. Eso genera resultados distintos. ¿Ya? Y aparecen aquí variedades también distintas. Bueno, esa idea de que los gametos migran de manera separada es súper importante. Después vamos a ver que tiene limitaciones también. Pero ya nosotros podemos ir viendo que tú puedes tener muchas más combinaciones. En esa tabla, en el resumen, si se fijaron la tabla, la primera, la que no era la que ocurría, te daba exactamente lo mismo que estaba antes. Semillas redondas y amarillas, semillas arrugadas y verdes. Pero la otra te da un mundo de posibilidades distintas. Y de esas posibilidades distintas vamos a hablar la clase siguiente. Bien, muchachos, estamos por hoy. Recuerden, el ¿Mister? próximo martes, o sea, el próximo lunes, un mini quiz al final. Mane, dígame. Mister, muy rápidamente, hoy día en la tarde o sea, en un rato yo creo que le voy a mandar un mail para que me lo conteste lo antes posible, por favor. Veamos, si lo manda al Creo tiro, que se le lo contesto alcancé. casi al tiro. Ya, Porque ahora no estoy un creo que poquito libre. no creo que sí lo pueda alcanzar a decir ahora, así que eso, adiós. Vale, no hay problema. No le va a gustar. Que estén muy bien, muchachos. Chao. Chao, que estén bien. Mister. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao, mister.